qué Dios nos bendice ante los poderosos? Parte 2. ¿Sabe que la gente que tiene poder cae en confusiones, cae en luchas, cae en problemas, cae en dificultades? De hecho, la palabra de Dios dice que cuando tú veas a tu enemigo en una necesidad, pasando por una necesidad, no te burles, no te jactes, no te llenes la boca contra esa persona ni diciendo así le quería ver o bien hecho, como decimos en Bolívar, en Venezuela. ¿Sí? Bien hecho. ¿Sí? Con esa actitud de venganza que uno toma. Más bien que cuando veamos a una persona en necesidad, tengamos misericordia y compasión. Porque Dios a todo ser humano quiere salvar, a toda persona quiere ayudar. Mire, Dios para nada nos manda a que no odiemos ni guardemos rencor por una actitud religiosa. Dios no quiere que odiemos a nadie, ni tengamos resentimiento contra nadie, ni sed de venganza contra nadie, porque todos son hechos por Dios, todas las personas somos creadas por Dios y Dios quiere el bien para todas las personas. Sí, ahora, el hecho de que Dios quiera el bien para todas las personas no significa que todas las personas van a disfrutar de ese bien que Dios quiere, porque depende de la decisión de las personas de aceptar las condiciones que Dios plantea. Y si quieres bien para tu vida, debes desear bien para los demás. ¿Okay? Entonces, hay un momento en Daniel, capítulo 2, versículo 1, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en espíritu y se le fue el sueño. Estuvo perturbado Nabucodonosor. Tiene un sueño, pero el sueño se le borra de la mente. Entonces, él hace un llamado a todos los intérpretes, a los caldeos, a los adivinos de su reino y a todos los que estaban capacitados o que eran tenidos por gente inteligente. Y dijo que él había tenido un sueño, que estaba perturbado por ese sueño. No dijo que estaba perturbado, dice él había tenido un sueño y quería que aquellas personas que, entre comillas, tenían poderes, le dijeran cuál había sido el sueño que él había tenido. Y en el versículo 8 dice, porque el 7 dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. Porque los adivinos, los caldeos, no pudieron descubrir cuál era el sueño que él había tenido. En el versículo 8, el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, ustedes están dilatando la cuestión. Ustedes quieren que yo le cuente el sueño, pero yo no se los puedo contar porque el sueño se me olvidó. Y ustedes están dilatando la cuestión porque saben que se me olvidó el sueño. Pero el sueño tenía perturbado a el rey Nabucodonosor. Y es interesante porque todos seres humanos, hay mucha gente que anda perturbada y no sabe por qué. ¿Okay? Se pierden, no quieren reconocer una situación, pero sigue el versículo 9. Dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis propuestas mentirosas y perversas que decir de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, había una desconfianza del rey Nabucodonosor con ellos. Ustedes, que ustedes que saben bastante, que dicen que conocen todo el mundo desconocido, me digan cuál sueño tuve. Y así yo creeré la interpretación que me van a dar. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron:
no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Yo le respondo una verdad al Señor, pero al rey, pero lo irrespetan. Dicen, no hay hombre que pueda preguntar, darte la respuesta a todo esto. Pero ¿sabes qué, rey? Solo a ti se te ocurre hacer semejante pregunta. Solo a ti se te ocurre. Todo el que vive en adivinación, todo el que vive sorteando su vida, todo el que vive de una manera negligente, sin caminar en el pasamano, al que yo llamo pasamano, la palabra de Dios, no tiene reparo en dar respuestas irrespetuosas a gente de autoridad. Y estos fueron tremendos en irrespetar al rey. Le dijeron, solo a ti se te ocurre, solo a ti se te ocurre semejante cosa. Versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ahí comenzaron con dos falsedades. Primero, le hablan al rey los dioses. Hay un solo Dios, no hay dioses, hay un solo Dios. Y dice, y no hay ningún Dios que more en la carne. Pero nosotros tenemos un Dios que dice, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque es comunión lo que Dios quiere en este caso. El versículo 12 dice, por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostrase la interpretación al rey. Daniel confiaba en Dios. Daniel fue respetuosamente en la presencia del rey. Hay mucha gente que conoce la palabra de Dios y es grosero o grosera con la gente de autoridad. Son irreverentes e irrespetuosos y quieren tratar de tú a tú a la gente que tiene autoridad o a la gente que Dios demanda que respetemos y honremos. Quieren tutear. Le voy a poner un ejemplo. Para mí el ejemplo más claro, más importante es el del hogar. Cuando un hijo nombra o llama a su papá por el nombre de pila del papá, o a la mamá por su nombre de pila. Yo creo que no hay mayor honor que decir papá, decir mamá, porque ese es el puesto que Dios le dio. Esa es la autoridad y el rango de autoridad que tiene un padre y una madre. Pero ante la presunción en que vive el mundo hoy día, ante el aumento del pecado y la maldad que el mundo tiene, desde hace unos cuantos años atrás, observamos a hijos hablándole a los padres por nombre de pila. Daniel caminaba en la presencia de Dios, estaba con Dios, va a la presencia del rey, pero va con respeto al rey. Quiero que usted entienda que Daniel va al rey, pero el rey Nabucodonosor era el rey
de Babilonia, nación que tenía esclava a la nación de Israel. Nación que había ido y había conquistado a ese pueblo y los tenía esclavos, de los cuales Daniel había sido escogido por ser uno de los sabios dentro de los israelitas. O sea, no era cualquier cosa. Pudiéramos decir que Daniel tenía razones para guardar rencor y tener resentimiento ante Nabucodonosor, pero no lo tenía. Tenía respeto, porque el que camina con Dios entiende que quien está en autoridad porque Dios lo puso. Amén. 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 Porque yo no puedo decir que yo soy pastor de la iglesia, pastor principal, y estoy en autoridad porque Dios me puso. Pero no puedo estar hablando que a otro pastor Dios no lo puso. A mí sí me puso, a otro pastor no. Que todas las autoridades que hay en la tierra, no, Dios sí los puso. Que todos los papás o madres que están en el mundo no tienen autoridad, pero yo sí. Una de las cosas importantes para nosotros es medir a los demás con la misma vara con que te mides a ti mismo. La autoridad que usted tiene como padre, como madre, como hijo, es la misma autoridad que tienen todos. Y una autoridad se respeta independientemente del rango o de las cosas que pueda hacer. Lo haga bien, lo haga mal. ¿Okay? Porque Dios lo puso, Dios lo colocó. ¿Okay? Ahora, Dios te puede escoger. ¿Cuántos padres de familia no hay en la vida? Por ejemplo, es impresionante cómo hay personas que son estériles, que no tienen hijos, porque hay esterilidad en él o en ella, o alguna incompatibilidad genética, y desean ser padres, desean tener familia, y no los pueden tener, porque Dios no se los permite. Pero ¿cuántos tienen hijos y no tienen 1 o 2, y no tienen de a 8, de a 6, y los dejan botados y los dejan abandonados? Con una irresponsabilidad como padre y irresponsabilidad como madre. Todo el que deje abandonado, desamparado a aquellos que Dios le da para que cuiden y guarden por la autoridad que Dios nos da, esa irresponsabilidad algún día le van a dar cuenta a Dios. Pero ese es un asunto de Dios, no de nosotros. Lo nuestro es enseñar que todo rol que tenemos debemos ejercerlo con la responsabilidad y el amor que amerita, porque es un compromiso o es un rol que Dios nos da. Entonces, Daniel va al rey, versículo 16, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros. Quiero leerles qué significa cada nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ananías significa Jehová ha cubierto. Jehová es benigno. Azarías significa Jehová ha ayudado. Jehová lo ha guardado. Misael significa ¿quién es lo que Dios es? ¿O quién es lo que es Dios? Significa Misael. ¿Quién es lo que es Dios? O sea, los nombres de ellos. Y tenían esos nombres. ¿Por qué? Porque eran personas con esas características. La vida de Misael, su vida, su testimonio, y con razón eran amigos. Todos tenían que ver con Dios. Todos tenían una comunión con Dios. Todos tenían una experiencia con Dios. Y de esa experiencia con Dios tenían nombres. Porque lo que da nombre es la experiencia con Dios, la comunión con Dios. Un título, una profesión no te da buen nombre. El baile cuenta a los amigos.
y les dice algo así: ¿por qué están asesinando? ¿Por qué van a matar a todos los sabios en Babilonia? Porque el rey tuvo un sueño y el rey está perturbado con el sueño, no puede dormir, está afectado emocionalmente porque fue un shock para el rey el sueño. Así que hay que ver qué soñó el rey. Necesitamos saber qué soñó el rey e ir y declararle el sueño al rey y darle la interpretación. Nada más eso. Versículo 18. Para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿A qué fue Daniel? Se fue a poner de acuerdo con sus amigos a pedir misericordia de Dios. A pedir misericordia. Una actitud muy diferente. Hay dos actitudes que tomar ante Dios cuando pasamos por una prueba, por una dificultad, cuando pasamos por una adversidad. Y esas dos actitudes están en la cruz del Calvario. Aquel que decía: sálvanos y sálvate tú, yo no quiero morir. Y el que decía: epa, respeta, este no ha hecho nada, tú y yo somos unos delincuentes, este no ha hecho nada. La persona que pide misericordia, la persona que pide misericordia y la persona soberbia que pide el trato justo que cree que se merece. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿En cuál lado de la cruz estás? Daniel fue a pedir misericordia a Dios. Hay personas que creen que merecen todo lo bueno. Esas personas no son humildes. Esas personas son del equipo. Como dicen aquí en Táchira, cuando se juega una recocha, ¿para qué equipo vas? ¿Cuál es la actitud? Una de las cosas que el ser humano tiene de manera natural es la actitud de Adán: echarle la culpa a Eva, echarle la culpa a otro de lo malo que hace, culpar a Eva de lo malo que hace. Y otros que son un poquito más cristianos le echan la culpa a la serpiente. Pero la realidad es que Daniel va a sus amigos y le dice: vamos a buscar por misericordia. Pero ¿por qué Daniel pide a sus amigos eso? Porque había un edicto de un rey: asesinar, matar a todos los sabios. Era un decreto del rey, tenía que cumplirse. Y la única manera que él y sus amigos fueran liberados o fueran libres de ese edicto es que Dios hiciera un milagro. Entonces, versículo 19: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y el versículo 23 es la clave de este mensaje. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Daniel no salió corriendo a decir al rey, porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. La alabanza primero fue a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros sacamos un 20 en una materia y salimos corriendo a contarle a todo el mundo? Y a la semana o a los 2 días: oye, gracias a Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos tienen que decir gracias a Dios? Y de manera chocante, que de todas maneras lo dicen de una forma de reproche. Hay algo importante en la vida de Daniel: un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Incluso pasa en padres de familia o madres: cuando un hijo tiene un logro, comienzan a contarle a todo el mundo del logro que tenía su hijo.
o su hija, sin entender que todo lo bueno viene de Dios, e ir a Dios y agradecer a Dios. Quien no tiene un corazón agradecido siempre va a esforzarse en una vida humanista y natural, esperando los aplausos de este mundo y viviendo en el reconocimiento de las cosas de este mundo. Pero Daniel pidió a Dios por misericordia. Sabía que solo la misericordia de Dios lo podía librar del decreto del rey, del edicto del rey, morir. Y lo que él hace inmediatamente después que Dios le revela, bendice a Dios, alaba a Dios. Y le dice: bendito seas, a ti Dios de mi Padre te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Muchos buscan sabiduría y fuerza en su rabia, en su amargura, en su resentimiento. Mucha gente toma decisiones de acuerdo a las heridas de su alma. Daniel no. Daniel sabía que su fuerza venía de lo que Dios había hecho, de lo que Dios le había mostrado, de su palabra, de su palabra. Una de las cosas que me esfuerzo hoy día más: corrige al sabio y te amará, corrige al rebelde y te aborrecerá. Es que antes de que alguien me haga una pregunta, ver si es sabio, para ver qué le respondo. Y la sabiduría es el temor a Dios. Porque todo el mundo hoy día, a lo Adán, busca es argumentar. Todas las personas buscan argumentar. Todo el mundo odia porque a quien odia merece ser odiado. Todo el mundo desea muerte porque a quien le desea la muerte merece morir. Con gente así no se puede. Con gente así, así está este mundo. Con gente así, así están todas las familias de la tierra. Con gente así no se puede vivir. Pero Daniel, un hombre con un corazón agradecido y un corazón entendido, y ahora me ha revelado todo lo que te pedimos, porque Dios es omnisciente, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey, algo íntimo que Dios le habló a ese rey, y todo es para su gloria. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos al Señor. Pero escuchen muy bien: si hay algo que yo debo de buscar, no es la revelación o la interpretación de lo que Dios quiere que yo sepa. Lo que yo debo de buscar es si en mi corazón hay amor a Dios. Si en mi corazón yo deseo amar a Dios. Así sea un amor imperfecto que usted tenga. Así sea un amor inconstante, pero es amor. Así sea un amor que vive todo el tiempo levantándose de tantas caídas que tiene, pero es amor. Y el amor comienza en reconocerlo como el único Dios verdadero, por encima de todas las cosas, al que primero hay que ir corriendo y darle gracias y alabarlo y adorarlo. De Él es que dependemos. Un Dios al cual tengo que deponer las heridas de mi alma, el odio, la rabia de mi corazón. Daniel no dijo que se muera ese rey, porque ese rey ha esclavizado a mi nación. Daniel sabía que quien tenía esclava a su nación era Dios. Daniel sabía que el hambre o las necesidades que estaban pasando era porque Dios así lo estaba permitiendo. Y escúcheme muy bien, iglesia, que esto es clave. ¿Te está yendo mal? ¿Te están saliendo las cosas mal? Revisa tu relación con Dios. Porque Dios dice en Deuteronomio 28 que cuando lo obedecemos nos bendice, y cuando desobedecemos hay maldición. O sea, Dios se aleja de nosotros. Nos cuesta creer tanto. Preferimos echarle la culpa a los demás. Preferimos culpar a las demás personas.
¿Quién sacó a Adán y a Eva? ¿Quién sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿Quién sacó a Adán y a Eva? ¿Otro ser humano? ¿Quién sacó a Adán? ¿Eva? ¿Quién sacó a Eva? ¿La serpiente? Dios los sacó del huerto del Edén, donde todo era bendición. ¿Por qué los sacó? Por pecado. Pero por pecado nada más. No se arrepintieron. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Adán le dijo: la mujer que me diste, o sea, culpa tuya. Si no me das esa mujer, si no me das esa escuchadora del diablo, yo no peco. Y Eva le dijo: fue la serpiente, fue el diablo, Señor. Ahora, ¿quién lo sacó de la serpiente? ¿Quién lo sacó de la presencia de Dios? Dios mismo. ¿Por qué? Por pecado. Pero es que el pecado más grande es la soberbia de no admitir un pecado y estar echándole la culpa a otro. Ese es el pecado más grande. El pecado más grande es tener malas decisiones, tener una actitud rebelde y decir: lo que pasa es que mi papá ha sido malo conmigo, lo que pasa es que mi mamá no me ha mimado nunca. Y eso no cabe en el entendimiento de Dios, porque todo es una decisión. Lo que hace Daniel nos muestra el corazón de Daniel, pero cuando nosotros hacemos lo contrario, también nos muestra el corazón. Y por lo general la gente que odia, que tiene rencor, que tiene rabia, ¿qué es lo que hacen? Se la dan de víctima. Siempre están llorando. Es que lo que pasa es que estoy afligido. Mi mamá, mi papá, adiós mundo cruel. No, mano. No. Y voy más allá. Es que mi jefe me maltrata. Es que mi jefa me maltrata. Es que tengo un vecino que me echa la basura a mi patio. Dios nos revele, y Dios le revela a todos ustedes que no es el daño que otra persona le quiera hacer lo que le afecta y contamina a usted. Lo que contamina es lo que tienes en el corazón y tu manera de reaccionar en la vida. Jesús en la cruz no fue contaminado por lo que la gente hizo. Jesús no contaminó su corazón. Aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El versículo 21 dice Daniel: Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahí está escrito en la Biblia, donde Daniel reconoce que las autoridades, que la autoridad de Nabucodonosor era una autoridad de Dios, porque fue puesto por Dios. Si hay algo que no nos debemos de permitir y pedirle perdón a Dios, decir: no, es que Dios no puso a tal persona. Es que Dios lo hace. Dios lo hace para su gloria. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y repito, un amor imperfecto, un amor inconstante, ese amor Dios lo toma en cuenta. El versículo siguiente dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría. Versículo 23 es claro de que le reconoce a Dios todo, por encima de todo. Y por el factor tiempo, versículo 46, Daniel va al rey. El rey recibe la revelación del sueño y la interpretación. El versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
Dios nos bendice ante los poderosos. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Un corazón humillado, un corazón agradecido, un corazón que sabe que lo único que necesita de Dios es misericordia. Misericordia. ¿Cuánta gente mala? ¿Cuántas veces usted, siendo malo, le ha dicho a Dios: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? Esto es injusto. Dios no es injusto. Lo que le pasa porque viene a la medida de lo que hay en su corazón. Por ejemplo: Señor, ayúdame, Padre, porque no hay comida en mi casa. Si cobraste y te fuiste a comerte 10 pizzas, hasta una gran cantidad de dinero, en vez de hacer mercado primero. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy aquí que ni puedo respirar, enfermo, con los bronquios, los pulmones? Porque andas en la calle sin tapaboca. Porque andas en la calle descuidado. ¿Cuál fue la reacción del rey? Porque Daniel le da el sueño, le interpreta. Y el sueño era una cara bonita, veía una estatua grande con cabeza de oro. Y le dice: ese es tu reino, rey. Ese es tu reino. Un reino hermoso, un reino que brilla, un reino de oro. Después un reino de plata. Después de ti va a haber un reino que va a ser como la plata. No va a ser tan valioso como el oro, tan precioso como el oro, pero va a ser como plata. Y el siguiente reinado que venga después será de tu nieto, será, bueno, se supone que debía de ser el nieto, de bronce. Tu reinado será diferente, estará por encima de lo siguiente. Y el rey lo que hizo fue postrarse ante Daniel, no, ante el Dios de Daniel. El versículo 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dios tiene la respuesta más profunda de nuestros corazones. Las cosas que más puedan inquietarnos, Dios tiene respuesta. Dios tiene la respuesta a las preguntas infantiles. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Dios sabe por qué. Bien haces en preguntarle a Él, y que cuando Él te dé la respuesta, no actúes como Adán ni como Eva. Adán echándole la culpa a Eva y Adán echándole la culpa al diablo. En la palabra de Dios están todas las respuestas. Lo que contamina el corazón no es lo que entra, es lo que sale. Porque a mí, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ir a Dios no es ir con una actitud rígida sin cambiar, sino con una actitud dispuesta a hacer los cambios que Dios te muestra que debes tener. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones o regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Cuando el rey vio la capacidad, el carisma, el poder que el Dios verdadero le dio a Daniel, dijo: nada, este es el gobernador. Porque gente así sabia es la que debe gobernar. Gente que Dios le guíe. Gente que habla con Dios y Dios le revela las cosas y los misterios.
La pregunta es esta: ¿habrá gente hoy que depende de Dios para que Dios le dé las respuestas a las inquietudes más profundas del corazón? Nosotros estamos en un gran problema. Hoy día la Biblia está traducida a muchísimos idiomas. En el idioma español hay cualquier cantidad de traducciones. Y lamentablemente es el libro menos obedecido por los cristianos. Menos obedecido por los cristianos. Si yo reduzco la Biblia a honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, es el libro menos obedecido por los cristianos. Sujetados a las autoridades porque son puestas por Dios, es el libro menos obedecido. Someteos a vuestros pastores porque ellos darán cuenta a Dios por ustedes, es el libro menos obedecido. Es el libro menos obedecido. Hoy día en Venezuela toda persona que tiene un empleo debería de estar muy agradecida de aquel que lo emplea. No, estamos en tiempos en que hay gente muy mal agradecida con los que los emplean. Y tan mal agradecida que hasta los roba. Le roba el tiempo. No, yo no robo tiempo. A ti te contratan por 8 horas, donde se supone que son 8 horas atendiendo tu trabajo, no metido en un celular. Eso es robar. A ti no te pagan por estar metido en un celular. Ahora, si quieres estar metido en un celular, busca un trabajo que te permita estar metido todo el tiempo en un celular. A ti no te pagan para estar mirando tus correos, tus emails personales o tus mensajes personales en horario de trabajo. A ti no te pagan para eso. Pero si tengo tiempo libre, agarre una escoba y póngase a barrer su oficina. Si tengo tiempo libre, vaya a ver qué otra cosa hace, pero haga algo que tenga que justificar el pago que recibe en el lugar donde trabaja. En el nombre de Jesús, diga amén, aleluya. Salte, brinque, aplauda, porque esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Abusamos de aquellos que nos emplean. Abusamos. Pero cuando esas personas tienen una decisión, ahí sí son malos y malas. Este tema o este caso de Daniel, versículo 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Quién era Sadrach, Mesach y Abednego? Ananías, el que Jehová cubre, Azaría, el que Jehová ayuda, y a Misael, ¿quién es lo que es Dios? ¿Quién es lo que es Dios? Nadie es como Dios. Sí. La situación está que cuando nosotros los seres humanos nos dejamos embargar, nos dejamos invadir por lo que sentimos en contra de otros, ahí dejamos de ser como Dios quiere que nosotros seamos para ser como Dios, para ser como uno quiere ser. Y cuando uno es como uno quiere ser, no puedes ser o no puedes tener lo que Dios quiere que tú tengas. No es para manipular, todo es de corazón. La palabra no manipula, la palabra da verdades. La palabra da verdades que libera. La palabra es verdad, ella libera, no manipula. Y cada quien, cómo Dios nos bendice ante los poderosos. Daniel sirvió a los poderosos. ¿Y sabe qué? Daniel intervino y dijo al rey que no matara a ninguno de los adivinos ni de los caldeos.
ni los astrólogos, que no los matara. Pero estos, más adelante, malagradecidos, se levantan contra Daniel. Sí. Por eso es que cuando haces el bien a alguien, hazlo sin esperar el bien de la gente, sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú has recibido un bien, tú haces el bien, tú eres bendecido para bendecir. Usted recibe bendición de Dios y puede servir a otros por la bendición que Dios le da. Usted no puede servir a otra persona con su arrogancia, con su ego, con su autoservicio. Dios bendijo a Daniel por el corazón que tenía Daniel. Si algo nosotros debemos aprender es el corazón de aquellos hombres en la Biblia como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Daniel, cómo ellos tenían el corazón. Y algo característico, un corazón buscando el bienestar del prójimo. Daniel tenía un corazón como el de Jesús. Hay religiosos que dicen, no, Jesús va a salvar solamente a los que están en nuestra religión. Están equivocados. Jesús salva al que lo sigue, al que camina como Él camina, al que tiene una relación con Él. Jesús no salva a religiosos, egoístas, mezquinos y vengativos. Jesús salva a aquellos que tienen un corazón lleno de misericordia, aquellos que no le echan la culpa a la mujer ni le echan la culpa a Satanás. Dios salva a aquellos que tienen un corazón entendido de que todo lo bueno viene de Él por encima de todo. La salvación es de Él. La bendición es de Él. Solo Dios puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Y Nabucodonosor lo declaró: bendito el Dios, tu Dios, Daniel. Ese rey bendijo a Daniel. Ese rey llenó de bendiciones a Daniel. Lo puso en un cargo, pero no para enaltecerlo. El rey vio la capacidad en Daniel. El rey vio la sabiduría en Daniel. El rey vio que Daniel tenía capacidad para más, que lo tenía un dogao metido sin estar jugando, y lo sacó al juego. Descubrió la capacidad de Daniel. Observó que Daniel era bueno, porque Daniel no era un quejón. Escuche bien, quejón con Q, no con K ni con T. No era un quejón, era alguien decidido a buscar la sabiduría que viene de Dios. Era alguien que estaba decidido a buscar esa sabiduría que solo Dios tiene. Y era alguien que cuando buscó a Dios le dijo: misericordia a Dios, que no me maten con este decreto del rey. Ten misericordia de mí. Porque él sabe que aunque el rey Nabucodonosor fue quien decretó, la vida y la muerte está solamente en las manos de Dios. Y solo Dios sabe cuándo nos vamos, de la forma como nos vamos. Solo Dios lo sabe. Y Dios es el Dios que nos bendice ante los poderosos, pero cuando vamos pidiendo misericordia, no con la actitud pedante de aquel hombre en la cruz, no con la actitud pedante de que qué hice yo, qué malo he hecho en la vida, sino con la actitud de alguien que entiende que no llevaba una vida perfecta, quien no tenía una vida correcta 100%. Alguien que entendía que necesitaba de la misericordia de Dios. Póngase de pie. Pídale a Dios, no lo voy a guiar a orar, pídale a Dios que le dé un corazón entendido. Un corazón entendido para ver de dónde provienen las cosas o consecuencias negativas que le puedan venir de repente. ¿Qué consecuencia negativa? Un problema financiero, un estancamiento en el trabajo,
un problema en la universidad, una situación familiar adversa, pídale a Dios que le dé entendimiento a su corazón. Porque amargura, porque tristeza, pídale a Dios que le dé entendimiento. Y le dé o no le dé entendimiento de la amargura o la sed de venganza que pueda haber en su corazón, pídale a Dios misericordia. Porque sabes, ningún rey ha decretado quitarte la vida. Pero cuando guardas rencor, cuando odias, cuando tienes el corazón envenenado, tú te estás declarando la muerte. Tú te estás quitando la vida. Estás decretándote muerte cuando guardas rencor, cuando tienes resentimiento, cuando tienes odio. Dios tenga misericordia. Y Dios le revele, le hable la forma, cómo salir de ese mundo, cómo salir de esa situación. Dios es Dios de libertad. Solo en su presencia. Su presencia, Daniel buscó a Dios en oración y Dios le respondió. Daniel no lo hizo solo, Daniel lo hizo con sus amigos. Porque nadie como Dios. Amigos de buen testimonio. Amigos que tenían una experiencia con Dios de que Dios los cubre, de que Dios los protege, de quién es como Dios y que Dios es el juez verdadero o el juez de la última palabra. Padre, tu palabra libera, tu palabra da libertad. Tu palabra es grande, tu palabra es buena. Que en tu presencia cada uno sea ministrado. Que en tu presencia sus mentes y sus corazones sean tocadas. Que los levantes de toda área donde sienten estancamiento, donde sienten muerte, donde sienten que no avanzan, donde ven que no avanza, donde ven que no prosperan. Allí declaro vida en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tu palabra les es revelada a cada uno para tomar la actitud correcta. Declaro que todo aquello que está evitando que te amemos de corazón, tú lo quitas. Para que a cada uno de los que están aquí que te aman, todas las cosas le ayuden para bien. Es tu palabra, Señor, por encima de todo. En el nombre de Jesús. Amén.